para que ustedes sepan. Bueno, buenas tardes, saludos desde Guatemala. Pues como ustedes ven por ahí, mi nombre es Paola, yo soy la que les he enviado la información del taller del día de hoy. Para mí es un gusto tener a la organización que hoy nos está facilitando este taller, Casa Viva Costa Rica, que realmente si ustedes han estado en algún momento en alguna actividad que ellos han dirigido, estoy segura que todos podemos decir que hemos aprendido de ellos. Yo tuve el agrado de conocerlos en una conferencia en Estados Unidos hace varios años, pero eso es lo bonito del cuerpo de Cristo, que podemos seguir conectados, ¿verdad? A pesar de la distancia. Entonces, ahí también a pesar de la pandemia, pues hemos tenido esta oportunidad ahora de estar conectados por medio de Zoom. Y qué bueno, ¿verdad? Es verlos, es tener hoy a Casa Viva guiándonos en este tema y respondiendo a qué puede hacer la iglesia local para el servicio de los vulnerables, ¿verdad? Me encantó cómo ellos nombraron el título del taller de hoy. Espero que a ustedes también les guste como a mí. Para mí es muy profundo en lo que ellos nos van a comentar el día de hoy, y al mismo tiempo muy práctico. Por lo que te invito a tener a mano donde puedas escribir. Cualquier recurso que se mencione, no te preocupes, yo lo voy a estar enviando al terminar el taller, a más tardar el día de mañana, con un listado de recursos que hoy se mencionen. Vamos a estar, seguir en comunicación para dar seguimiento a este tema, pero sí te animo a que tomes una libreta para poder apuntar los puntos más importantes, y también porque vamos a tener un tiempo en grupo pequeño donde vamos a hablar acerca de estrategias y cosas prácticas que podemos implementar en nuestros países desde nuestra iglesia. Entonces, pues para mí es mucho gusto tener a Susana y a Hazel de Costa Rica. Ahí van a escuchar la R de diferentes formas como la mía. Y tal vez las palabras en inglés se le va a facilitar más que a nosotros. Pero pues seguramente vamos a aprender, aunque el acento sea diferente. Sí, y también cuando escuchamos a ustedes en algún momento hablar, también, a pesar de que nuestro acento sea tan diferente, vamos a aprender. De una vez les digo, a mí me ha pasado, disculpen si decimos a veces palabras que en sus países es diferente. Una vez me pasó, bueno, 2 veces me ha pasado en Perú, dije palabras que parecían, son muy guatemaltecas, pero en Perú eran muy ofensivas. Entonces, desde ya, recuérdense que tenemos a personas de otro país compartiendo. Entonces, gracias a todos por estar acá. Sin más que decir, me gustaría iniciar orando. Entonces, si me pueden acompañar, vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias porque nos permites unirnos por medio de esta plataforma, Señor, pero sabemos que más que eso, tú nos hiciste familia en Cristo. Gracias por los recursos que tú das a la iglesia para la edificación de la misma, Señor. Gracias por Casa Viva, y te pedimos que este tiempo, Señor, podamos enfocarnos en ti y cómo servirte mejor, cómo servir a los vulnerables, respondiendo al llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos, y los animo a los que se acaban de conectar, si pueden poner su país a la par de su nombre, como van a ver, algunos ya tienen. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, y ahora le doy el tiempo a Susana y a Geise. Hola, muy buenas tardes. Creo que Hazel se nos desconectó, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Ya Ya ahorita ella se volví. viene a conectar. Ya volvió, excelente. Fue un segundo, fue un segundo. Qué pena. Ven, empezamos mal, digo yo. No. Empezamos con la realidad virtual que nos acoge ahora a todos. Así que aquí estamos. Un gusto saludarles. Hazel, si quiere, empieza usted y yo. Bueno, perdón, ¿verdad? Es que, bueno, a esta hora, vieras que extraño, pero a esta hora justo aquí en Costa Rica algo pasa con el internet. Debe ser que mucha gente o se empieza a conectar o se desconecta y nos afecta a los demás. Pero bueno, un gusto saludarles, un gusto estar aquí con ustedes. Como decía Paola, pues mi nombre es Hazel Cedeño, soy de Casa Viva Soluciones, que es nuestra área de trabajo. Casa Viva pues tiene algunos departamentos ahí, después tal vez les contamos un poquito, pero un placer, una bendición poder estar aquí con ustedes. Esperemos en Dios que aprendamos juntos. Yo creo que esto no es
unilateral, sino que es de todos crecer, aprender, escucharnos y sobre todo soñar juntos, guiados por el corazón de Dios, que yo creo que ahí es donde, si nos conectamos con Él, las cosas van a ser definitivamente exitosas y de acuerdo a la voluntad de Él para esta población. Pero bueno, un gusto estar con ustedes. No sé, Susi, ya te habías presentado, perdón. Bueno, igual que Hazel, un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi nombre, como dice ahí, es Susana Marín, también de Casa Viva Soluciones. Estamos en la hermosa tierra de Costa Rica. Pronto queremos viajar a todos esos lugares de donde ustedes se conectan: Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Colombia. Y bueno, de verdad que es muy grato verles. Les enviamos un abrazo a la distancia y virtual. Y pues realmente muy contentas de poder compartir con ustedes en esta tarde un poquito de lo que hacemos en Casa Viva Soluciones. Quizá para contarles, Hazel es directora de Casa Viva Soluciones. Ella ahora les va a contar un poquito más. Yo soy coordinadora técnica, soy trabajadora social, entonces cuando les comparta, les voy a compartir también un poquito desde esa experiencia de mi trabajo como trabajadora social en Casa Viva en algún momento. Entonces, realmente muy contentas y de verdad gracias por esta invitación, Paola, y todos los demás. Bueno, yo les voy a contar mi testimonio mientras vemos la presentación, porque es parte de esto, ¿verdad? Entonces, más bien voy a compartir pantalla para empezar un poquito a... dos cositas antes de empezar, que para mí son muy importantes. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí. ¿Ya la ven? Perfecto. Antes de empezar, yo quiero decirles que esto, más que una presentación, es un taller, ¿verdad? Entonces, la idea es que conversemos, que si tienen dudas, que levanten la manita por ahí. No los veo a todos, pero ahí tal vez cualquier cosa Paola me avisa, ¿verdad? Es si alguien tiene alguna duda. Pero nosotros lo que queremos es transmitir lo que realmente Dios ha puesto en nuestro corazón, no solo aquí en Costa Rica, sino yo creo que para América Latina. Y creo que es para nosotros una bendición estar hoy aquí, ¿verdad? Porque sí, hablaba con Paola ahora justo cuando nos conectábamos, ¿verdad? Y el título que puse fue La Iglesia y su responsabilidad pastoral con la niñez. Y lo ponemos así porque nosotros sabemos que la responsabilidad de la iglesia no es solo de los pastores. Por supuesto que los pastores a veces gestionan, a veces son los que arrancan un programa, involucran a la congregación, pero es que la responsabilidad pastoral es de cada uno de nosotros. La iglesia, nosotros le hablamos aquí en Costa Rica, no sé cómo lo dicen por allá, y como dice ahora Paola, ¿verdad? Con la R, me perdonan, del carro rojo, pero acá en Costa Rica hablamos de iglesia con mayúscula e iglesia con minúscula, ¿verdad? Y la iglesia con mayúscula somos nosotros. Somos los que creemos en Cristo y los que hemos decidido seguirle, servirle, amarle, ¿verdad? Y la iglesia con minúscula, pues es el edificio a donde vamos, que esos son dos cosas diferentes. Y por eso creemos que este llamado que ponemos aquí, este versículo que habla sobre el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, es lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar de esta niñez vulnerable, estos adolescentes vulnerables, de los que tenemos la opción y la posibilidad de colaborarles, amarles y cuidarles de una forma especial desde nosotros como iglesia con mayúscula. Voy a continuar aquí con la presentación, si es que me dejan. Porque ya, ahí estoy. Voy a contarles un poquito de realidades que tenemos a nivel del mundo, no solo de América Latina, pero bueno, la realidad es que tenemos de 3 a 8 millones de niños, niñas y adolescentes en albergues en el mundo. Y en América Latina, entre 200 y 500 mil niños, niñas y adolescentes viviendo en albergues. Antes de ir al cuadrito que sigue, la gente dirá, qué raro, de 3 a 8 millones, ¿verdad? Son números como demasiado distanciados. Normalmente uno dice de 3 a 3 y medio, o de 200 a 250. La realidad es que se ha manejado esta situación de una forma, podríamos decir, tan irresponsable en muchos de nuestros países, que no hay datos oficiales de cuántos niños, niñas y adolescentes están de verdad separados de sus familias. Entonces, los estudios oficiales o lo que reflejan los gobiernos a nivel de nuestros países, estamos hablando a nivel mundial, ¿verdad? No solo de América Latina, es que el gobierno tiene unos datos, pero las realidades reflejan otros. Cuando UNICEF y algunas otras organizaciones hacen estudios,
se dan cuenta que ese dato oficial no era tan oficial. Era oficial los que tienen inscritos. Pero es muy, muy dura la realidad que vivimos en el sentido de que solo en nuestra región, en América Latina, estamos llegando alrededor de 500.000 de niños, niñas y adolescentes que están ubicados en albergues, que han sido ya, digamos, detectados dentro de un número. ¿Y qué dicen las investigaciones internacionales? ¿Verdad? El Comité de los Derechos de los Niños, de la ONU, de UNICEF, de Harvard y de muchos otros importantes, es que la familia o el cuidado en familia para estos niños, niñas y adolescentes es la respuesta y es la que les va a dar a ellos la oportunidad de salir adelante. Esto es solo como un dato general, una realidad que estamos viviendo. Queremos contarle, ¿por qué les contamos todo esto? Porque queremos que como, no sé, bueno, no, ahora tal vez me gustaría parar un poquito y que me cuenten ahí rápido, si lo pueden ir poniendo en el chat y ahí lo vamos leyendo. ¿Qué hacen ustedes en la iglesia? ¿Son pastores? ¿Son voluntarios? ¿Son líderes? ¿Están involucrados en algo de niñez? ¿Han escuchado sobre niñez? ¿O no? Es de las primeras veces que les han... Bueno, me gustaría ahí que en el chat pudiéramos interactuar un poquito. Ahí me puede ir leyendo Susana o Paola, porque yo no puedo ver el chat ahorita. Pero sí sería muy, muy bonito saber qué hacen ustedes en la iglesia, cuál es su función, ¿verdad? Porque todos hacemos algo, pero nos gustaría saber qué. Les cuento un poquito porque quiero poner en contexto, ¿verdad? Las consecuencias, desgraciadamente, diríamos nosotros, devastadoras de lo que es la violencia intrafamiliar y también de la separación de la familia. Es decir, si ustedes ven aquí los dos dibujitos que yo les estoy poniendo, el primero que dice sin maltrato, ahí vemos al gordito Su. Hola, Samuel. Es que quiere saludar a doña Gesel, ustedes van a disculpar. Hola, Samu. Vemos en el cuadrito del sin maltrato, se trató de hacer como un gráfico, ¿verdad? Pero estas son las conexiones cerebrales neuronales que tenemos las personas que hemos vivido sin maltrato. Digamos, me incluyo, puede ser que no haya sido una de esas, pero digamos que me incluyo dentro de esas. Que nunca fui institucionalizada, nunca sufrí una separación, nunca sufrí situaciones severas en mi familia. Y del otro lado vemos con maltrato las conexiones neuronales del niño, niña o adolescente. Y ven la reducción tan severa que se da en un cerebro de un niño, niña o adolescente que ha sufrido esa violencia intrafamiliar y que además ha sufrido separación de su familia. Dice Karin Purvis, que es una de nuestras investigadoras de estos favoritos, ¿verdad? Que la privación y el daño sufrido temprano en la vida afectan todas las formas en que se desarrolla un niño. Las relaciones, su coordinación, su capacidad de aprendizaje, habilidades sociales, tamaño, o sea, el crecimiento, e incluso, como dijimos aquí ahorita, las vías neuroquímicas en el cerebro. Esto se los cuento porque es importante saber si queremos involucrarnos con niñez en riesgo y en vulnerabilidad, qué es lo que han vivido estos niños, niñas y adolescentes y como iglesia, qué podríamos hacer. No sé si alguien contestó en el chat ahí para saber un poquito de dónde es cada uno, si alguien me puede leer ahí, yo me pongo en silencio un segundito. Sí, nos contestan, hay personas, dice Emilce de Argentina, junto con mi esposo somos siervos en el Ministerio de Adolescentes. También está Iris Reyes, dice, soy solo miembro de mi iglesia, pero serví en el Ministerio de Escuela Dominical por 15 años. Actualmente ya no lo estoy haciendo, pero deseo regresar. David y Carla dicen, mi esposo será pastor para el próximo año. Actualmente nos estamos capacitando para el ministerio pastoral. Hay otros que indican siervos en el equipo multimedios, Freddy Noriega. Isot, soy parte del Ministerio de Acción Social, Ministerio de Alabanza, soy editor de videos, he trabajado en centros de atención residencial. Bueno, vean qué interesante, ¿verdad? Porque hay algunos que han estado en la escuela, por ejemplo, pastoral de la iglesia, y a veces estos niños llegan a esta iglesia, estos niños que están viviendo violencia intrafamiliar, y a veces los hemos tenido dentro de nuestro grupo y no sabemos qué hacer, ¿verdad? A veces inclusive tengo que confesar que los hemos tachado de los niños mal portados de la pastoral, porque un niño normalmente que viene de estas situaciones de violencia son los niños que más conductualmente van a expresar lo que están viviendo en su hogar.
Y por eso queríamos contarles un poquito de este contexto, un poquito más técnico, si se puede decir de alguna forma. Pero es porque si estamos en la iglesia, tenemos que tal vez tratar de entender mejor a qué nos estamos enfrentando si queremos trabajar con niñas en riesgo. Aquí les cuento una realidad, una parte internacional y otra parte nacional. Este dibujo que ustedes ven aquí es un niño de Casaviva que hizo un dibujo cuando se le hizo su intervención individual. Y si ven la foto, digamos, el lado de la señora enojada, esta fue su experiencia viviendo en un albergue, cómo él se sentía ahí, separado de las personas. Si ven, hay muchas caritas tristes alrededor de la imagen. No hay nadie tomado de la mano, hay una mujer que por lo menos él la percibía como una persona muy enojada, muy grandota, o sea, con respecto a ellos, ¿verdad? Y del otro lado, él dibuja lo que para él fue experimentar la vida en familia, que fue cuando ingresó a lo que nosotros llamamos acá en Costa Rica el programa de acogimiento familiar. Esta familia era una familia de la iglesia que responde a un llamado y que decide ser parte del acogimiento familiar. Y este niño pasa de una institución a una vida en familia. Y esta fotita que ustedes ven ahí es la representación de este niño de 7 años, de lo que él vivió en esa corta edad, ¿verdad? Porque en 7 años es muy difícil. Pero ¿por qué les pongo esto? Porque igualmente el impacto de los niños que viven en instituciones es muy fuerte. Cada año que un niño vive en una institución tiene un impacto directo en su conducta, en su percepción de la sociedad, como hablamos ahora, también en sus conexiones cerebrales. Y esto lleva a los adolescentes, cuando salen de los albergues, resulta que cuando salen de los albergues no hay familia que los reciba, no hay una familia que esté para ellos. No hay más institución porque ya cumplieron mayoría de edad. Son niños, bueno, adolescentes que no les es tan fácil conseguir trabajo, no les es tan fácil volver a adaptarse a una sociedad que no conocen. Y entonces lo que dice el estudio es que 1 de cada 3 termina viviendo en la calle, 1 de cada 5 va a tener un récord criminal, 3 de cada 10 va a consumir diferentes tipos de sustancias y 1 de cada 7 va a cometer suicidio. En Costa Rica se hizo un estudio por medio de UNICEF en el año 2019 y ese estudio reflejó que el 76% de los recluidos en el sistema penal nacional fueron niños, niñas o adolescentes que alguna vez fueron intervenidos por el PANI, que es el ente de niñez y adolescencia en Costa Rica, porque fueron separados por violencia intrafamiliar y demás. Es decir, casi que 8 de cada 10 pues, adultos que han cometido algún tipo de falta a la parte legal han sido este tipo de niños, niñas y adolescentes que vienen de esta población. Ahora sí, a lo que vinimos, diríamos por ahí. ¿Es la iglesia o no es la iglesia el ente de cambio? Es aquí donde nosotros, como no importa el área en la que estemos, puede ser, como ustedes decían, ahí solo asisto a la iglesia, soy profesor de la pastoral, voy a ser pastor de una iglesia, estoy en la parte de alabanza, en la parte de medios, no importa en qué área de la iglesia estemos, podemos ser un ente de cambio. Porque dice la palabra que puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz. Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Porque uno pensaría que no. La mayoría de mensajes que la sociedad nos manda es que la mamá es buenísima, que la mamá jamás va a abandonar a sus hijos, que la mamá es amor, es sacrificio, es verdad. Eso es normalmente lo que el Día de la Madre vemos en todos los anuncios. Y resulta que no siempre es así, porque hay mamás que aunque aman a sus hijos, y quiero dejar esto muy claro, han sufrido también diferentes tipos de violencia, han venido de ciclos de violencia, han venido de violencias en su casa con papá y mamá, pero también de parte de su esposo, y todo eso se va a repetir en un patrón. Entonces sí, dice Dios que sí, que van a haber mamás que desgraciadamente van a pasar por esta separación de amor de sus hijos. Pero Él dice que aunque a ella olvidara a sus hijos, Él no los va a olvidar. Dice, aun cuando ella te olvidara o lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabado te llevo en las palmas de mis manos. ¿Y por qué nosotros queremos rescatar este versículo?
Porque si el Señor nos dice que Él no los va a olvidar, aunque sus padres lo hayan hecho, y que Él los va a llevar grabado en las palmas de sus manos, es un llamado que nosotros siempre hacemos, porque el Señor lo pone en su palabra para recordarnos a nosotros, la iglesia con mayúscula, es decir, a cada uno de los miembros de la iglesia, que entonces es nuestra responsabilidad recordarle a este niño, niña o adolescente que está solo en este momento de una familia, que sí tiene alguien que lo ama, que Dios está presente, que nosotros vamos a responder a su necesidad, que nosotros vamos a estar presentes para recordarle que Dios lo lleva grabado en la palma de su mano. Pero la iglesia tiene que entender que como ente de cambio, no podemos solo decir, bueno, ahí están esos chicos, los de los albergues, o los chicos que están ahí separados de su familia. Es que tenemos una responsabilidad mayor, y por eso hablaba de responsabilidad pastoral al principio, de recordarles a estos niños, niñas y adolescentes que existe un Dios que los ama, los cuida y no los olvida. Y la única forma de que ese niño, niña o adolescente sienta esta verdad en su corazón es si nosotros los cuidamos a ellos como Dios lo haría. Voy a avanzar un poquito aquí. Si alguien tiene una pregunta, porque a mí me gusta siempre, pues, ¿verdad? Interactuar, o si alguien tiene alguna duda, algún comentario, porfa, nos dejan saber. Entonces, bueno, como decía Paola, bueno, no sé si ustedes han podido ver la serie de este mes, pero la serie de este mes decía que estamos hablando de 3 áreas, ¿verdad? Lo que era prevención, intervención y restauración. Y nosotros creemos fielmente en Casa Viva que la iglesia es un ente importante para hacer prevención de esta separación. De que esos 500,000 niños, más o menos, que hoy en América Latina están separados de su familia, ojalá no llegaran a ser separados de su familia, ¿verdad? Ese sería lo ideal, y por eso la iglesia tiene que estar preparada para entender que los niños que viven en vulnerabilidad son niños que necesitan más atención. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que podríamos hacer, verdad? Aquí decimos cuidados pastorales para la familia. Y yo también, bueno, ahora al final vamos a hablar un poquito, pero bueno, tenemos algunas familias que van a llegar a nuestra iglesia que son de áreas vulnerables. Pero también es importante que sepan que la mayoría de familias que están viviendo violencia intrafamiliar, que están viviendo dificultades severas en el interno de su familia, que ya han tenido pues violencia en contra de sus niños, niñas y adolescentes, la mayoría de esas familias no van a ir a nuestra iglesia. La mayoría, no estoy diciendo que todas, por supuesto que en nuestra iglesia van a ver, pero entonces a la iglesia nos toca un trabajo todavía mayor, porque no son las que normalmente van a venir a nuestra iglesia. Estas familias normalmente no confían en nadie, no confían en la iglesia y no confían en las personas que los rodean. Entonces son familias que necesitan ser alcanzadas, porque no van a venir a nuestra congregación. Pero si nosotros como iglesia lográramos hacer programas o iniciativas de ayuda a familias vulnerables, estas familias se van a acercar. Nosotros teníamos un programa en nuestra iglesia que se llamaba La Cosecha. Y en La Cosecha lo que se hacía era dar herramientas a las madres solteras o jefas de hogar de zonas vulnerables para que llevaran cursos que eran casi que gratuitos, era poquito lo que se les cobraba, para llevar, bueno, panadería, repostería, cursos de uñas, corte de pelo, corte y confección, ¿verdad? Para aprender a coser. Y era específicamente enfocado en estas madres jefas de hogar. ¿Qué pasaba con esto? Que eran muchísimas mujeres las que llegaban porque habían sido abandonadas por sus esposos, porque habían sido en algún momento, pues ellas víctimas de violencia, habían tenido que dejar a sus esposos y vivían una situación muy difícil económica, vivían situaciones muy difíciles, pues sí, de dinámica familiar, y no tenían recursos para sacar adelante a sus hijos. Cuando se abrió este ministerio dentro de la iglesia, pues sí, al principio llegaron muy poquitas mujeres, pero llegó un momento en que de verdad la iglesia tuvo que hacer un salón solo para ese ministerio, para recibir a estas mujeres que necesitaban el apoyo para poder sacar adelante a sus hijos y no abandonarlos. Y que la pobreza no fuera un ente, ¿verdad? O un factor más bien que les generara esta separación de sus hijos por no poder llevarlos a la escuela, por no poder darles alimentación, por no poder darles los cuidados adecuados.
Entonces se abrió este ministerio y la condición era que tenían que recibir un día de discipulado. Nosotros le llamábamos discipulado, ustedes le pueden, no sé cómo les dicen por allá, pero era que tenían que recibir un devocional, ser parte de este devocional, practicar la palabra ese día y entonces después podían recibir el curso. Entonces había un día devocional y un día de curso, pero también la cosecha levantaba voluntariado en la iglesia que donaba alimentos y se les daba lo que nosotros llamamos un diario, ¿verdad? Que es una bolsita con alimentos para cubrir necesidades básicas. Entonces era como muy integral, pero también se tenía ropa usada, entonces se podía o vender para levantar recursos o se les daba a las familias vulnerables cuando se hacía un pequeño estudio. Habían voluntarios también del área de trabajo social que iban y hacían una pequeña evaluación de la familia a ver qué tanto necesidad tenía. Esto estamos hablando de voluntariado, no estamos hablando de que se les pagaba a esos trabajadores sociales, sino que se levantó, se llamó a la iglesia y estos trabajadores sociales iban a las casas de estas familias que se registraban con una necesidad severa y evaluaban si ocupaban ropa, alimento y además alguna ayuda económica básica, ¿verdad? Y entonces todo eso desde la iglesia se lograba hacer un movimiento y se restauraron más de 350 familias vulnerables de la comunidad de la iglesia. Eso fue un ministerio impresionante que sigue funcionando al día de hoy y sigue llegando nuevas mujeres en necesidad porque son jefas de hogar. Les pongo solo este ejemplo porque si ustedes ven hay muchas formas de actuar para prevenir esa separación. Estas mujeres probablemente si no hubieran tenido este ministerio que les apoyaba a darles alguna herramienta técnica para poder trabajar a veces desde el hogar haciendo pan o haciendo algún tipo de repostería, hubieran perdido a sus hijos. No perdieron a sus hijos gracias a un ministerio de la iglesia que les apoyó durante todo ese proceso. Voy a seguir, ¿verdad? Apoyo a padres de familia para fortalecer capacidades, promover la formación de grupos infantiles y juveniles en adoración, desarrollo espiritual y convivencia. ¿Por qué les digo esto? Por lo menos donde está nuestra iglesia, hay muchísimas zonas vulnerables alrededor, mucha droga, mucha violencia. Es una de las, bueno, no sé cómo les dicen allá, pero nuestras, no provincia, pero creo que es un cantón, parte de la provincia central de Costa Rica, donde el índice de violencia es uno de los más altos y de muertes en calles por violencia es uno de los más altos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen, bueno, en esa zona no hay muchos parques recreativos, no hay muchas zonas verdes, no hay muchas canchas de fútbol, o sea, no hay nada que los jóvenes puedan hacer. Entonces resulta que como no hay nada que hacer y solo hay que estar en la calle, se juntaban con otros jóvenes que pues, normalmente lo que hacen son pandillas y empezaron a hacer estos ciclos de violencia tan fuerte. Hubo una tasa altísima de suicidios en este cantón también. O sea, fue como una suma de cosas que llevó inclusive lo que nosotros llamamos ahí la Comisión de Niñez y Juventud, junto con la iglesia, a ver qué era lo que estaba pasando. Y era porque no habían ningún espacio donde los chicos pudieran ir y sentirse bienvenidos, sentirse parte. Entonces eso también generaba que si esos niños andaban en la calle, porque la mayoría eran niños de 12, 13, 15 años, o sea, todavía no eran mayores de edad, eran separados de sus familias por negligencia, pero resulta que eran papá y mamá que tenían que ir a trabajar y no tenían con quién dejarlos porque no había plata. No les quiero hacer la historia muy larga, pero entonces se hizo un espacio de adoración que no era ir a cantar. Resulta que era ir a jugar fútbol. Se hizo una canchita ahí entre todos los vecinos y los chicos llegaban a jugar fútbol. Y entonces durante ese tiempo de fútbol también se les daba charlas motivacionales y se hacían torneos intercantonales y bueno, empezó a hacer algo que generó en los chicos un interés por algo más que estar en las calles y cometer delitos. Y entonces se desarrolló su parte espiritual y también de convivencia de ellos como pares, ¿verdad? A las mismas edades, pero que pertenecían al mismo lugar. Y entonces esto hizo un cambio en la dinámica de violencia de los alrededores de la iglesia. Gracias a mucha gente que se unió del cantón, es decir, se empezaron a buscar líderes comunales, asociaciones de desarrollo del lugar, la iglesia, y se empezó a gestar un espacio para que esos chicos no terminaran en albergues,
protegidos por estar en las calles. Y así, ¿verdad? Consejería familiar, que incluye la atención de los niños, niñas y adolescentes, y programas de apoyo educativo, que también se abrió lo que se llama un programa PEA, que es Programa de Educación Abierto, que era gratuito para los chicos que no habían podido terminar el colegio, que pudieran ir a estudiar gratuitamente ahí, con profesores voluntarios que iban en las noches después de su trabajo a dar clases a la iglesia para que estos chicos pudieran terminar el colegio y tuvieran la posibilidad entonces de conseguir trabajo. Y entonces este programa de apoyo educativo terminó también una evangelización de esos niños, niñas y adolescentes que asistían a los programas de apoyo educativo. Porque, ¿verdad? Queremos hablar no mucho, perdón que yo sé que se vuelve como muy largo escuchar a alguien hablar así tanto, pero queremos decirles que es que la prevención sería lo ideal que la iglesia puede hacer y hay muchas formas de hacerlo. Voy a avanzar rápido porque sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, ¿por qué la iglesia? Yo creo que aquí tenemos, ¿verdad? En grandes rasgos lo que la iglesia es, tiene llamado, tiene valores, está al servicio de todos ustedes a la iglesia, la solidaridad con los más necesitados y los más vulnerables, el alcance que puede llegar a tener nuestra iglesia en la comunidad y por supuesto que es un sector importante también porque tenemos nosotros una influencia diferente, ¿verdad? No lo estamos haciendo solo para hacer nombres, sino porque realmente es un sector importante de que tiene un llamado a servir a esta población. Bueno, aquí voy a dejar a Su que hable un poquito porque vamos a empezar a hablar de cuando ya tenemos que intervenir porque la separación fue inevitable. Su, te doy la palabra. Gracias, Hazel. Bueno, sí, efectivamente, este es uno de los pasajes que para nosotros ha cobrado mucho significado a lo largo del camino de Casa Viva y ahora de Casa Viva Soluciones. El Salmo 68:6, donde dice: Dios ubica a los solitarios en familia. Y bueno, afortunadamente todos ustedes, por lo que mencionaban ahí en el chat, tienen alguna participación en las iglesias, ¿verdad? Y obviamente eso nos hace pensar o me hace pensar en este momento que ya hay un paso que llevan por adelantado, ¿verdad? Donde no solamente tienen la claridad, que es algo en lo que queremos también ahora aportarles, ¿verdad? El por qué la iglesia puede ser fundamental en este apoyo a la niñez y adolescencia en riesgo, sino que también hay una sensibilidad en sus corazones a aquellos que tienen alrededor, ya sea a las parejas de matrimonios que ponían ahí, hacer algún servicio, desarrollar algún llamado que Dios les ha puesto. Cuando nosotros vemos que ya no hay una posibilidad de prevención y en nuestro país, Hazel mencionaba que hay algunas razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes han sido separados de sus familias. Hablamos de muchas razones por las que pueden ser separados de las familias, por los diferentes tipos de violencia física, sexual, emocional, por negligencia, por algún tipo de abuso, porque hay exposición a situaciones para las cuales los niños, niñas y adolescentes no están preparados, porque hay abuso, consumo de drogas o alcohol, ¿verdad? Todo lo que ustedes se imaginarán como razones o motivación para que los niños sean separados de esas familias. Entonces, es ahí cuando hemos encontrado que hay una necesidad de respuesta, no solamente de la iglesia, claramente toda la sociedad debería de tener participación en esa respuesta. Sin embargo, el hecho de poder hablarles hoy a ustedes y poder también profundizar en esta necesidad de levantar la mano, ¿verdad? Pues nos hace pensar en que definitivamente la respuesta a esa pregunta que planteaba Hazel es sí, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Tenemos un accionar clave en la intervención como iglesia. Entonces, cuando ya la separación es inevitable, normalmente se da una intervención del gobierno, ¿verdad? Y ahí se identifica la necesidad de ubicar un niño, una niña o un adolescente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pensemos, gracias, pensemos
en un niño o una niña que sea súper importante en sus vidas. Por ahí vi a una persona conocida, Mauricio, yo creo que ya él ha estado y ya le hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? Si ese signo de interrogación tuviera la foto del niño o la niña o algunos niños que para ustedes son muy importantes, ¿quién estaría en esa foto? Puede ponerlo en el chat también. Yo, sin duda alguna, pondría a mis hijos. Ya ustedes conocieron a Samuel, que se asomó por aquí, que siempre viene a verificar si la mamá está trabajando de verdad. O Mariana, mi otra hija, ¿verdad? ¿A quién pondrían ustedes como un niño o una niña muy importante en sus vidas? Ajá, Mauricio, ahí está la primera respuesta, ya él sabía cuál era. Imagínense ustedes que ese niño o esa niña está siendo separado de ustedes, de los papás, de las personas más importantes en su vida, de aquellos que le generan seguridad, le generan protección. Ese niño o esa niña tiene que ser separado por alguna razón. Claro, mis sobrinos, sobrinas, mis hijos, Pablo, pusieron por ahí mi sobrino, ajá. Los que no son papás o mamás aún, o, ¿verdad? Dicen los más cercanos, mis sobrinitos, yo soy tía definitivamente, ¿verdad? Mi sobrina. Y si tuviera que ser separado de esa familia, de papá y de mamá, ¿a dónde quisieran ustedes que fuera ese niño o esa niña? ¿Quién quisieran ustedes que cuide de Pablo, de Mónica, de Andrea, de Daniela? ¿Quién? Pongámosle un nombre. ¿Quién quisieran ustedes que los cuide? Si volvemos a ver hacia adentro y si les ponemos a poner la respuesta ahí, probablemente tendríamos una respuesta muy similar. Queremos que sean las personas cercanas a nosotros los que puedan cuidar de ese niño o esa niña. Voy a ver en el chat un poquito quién. Ajá, mis alumnos, claro, hay alguna maestra, ¿verdad? Por aquí. Una prima, alguien cercano, ¿verdad? Todos aquellos niños que están muy cercanos a ustedes. Ya tiene que haber una intervención y debemos ubicarlos. Y la respuesta a esa pregunta sería, no pueden estar con usted, no pueden estar con su hermana, no pueden estar con su tía, no pueden ir donde su maestra. Si quieres pasamos, Jason. ¿Qué opciones encontramos? Bueno, a lo largo de la historia y del desarrollo y la intervención en niñez y adolescencia, se han dado diferentes alternativas. En muchos casos, lo ideal sería que la primera alternativa sea un familiar del niño o de la niña. Siempre se busca eso. Pero normalmente se ha acostumbrado a que cuando eso no es posible, la siguiente alternativa que se busca es un albergue o una institución o algún centro de atención residencial. Cuando eso pasa, quiere decir que ya el niño, niña o adolescente está siendo separado y va a haber otras personas involucradas en su cuidado. Entonces, necesitamos realmente ver la mejor posibilidad y la mejor opción de atención para ese niño o niña. Y es aquí donde nosotros queremos hablarles de la posibilidad del acogimiento familiar. Una familia que abre la puerta de su casa y su corazón, como dice ahí, para recibir a un niño, niña o adolescente que fue separado de su familia y que necesita una alternativa que se parezca a ese primer nido que perdió. Una familia que lo apoye, que transmita valores, modele conductas y sobre todo irradie amor como elemento fundamental. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para tener familias? Y es la gran pregunta que también queremos lanzarles el día de hoy. Bueno, pues nosotros como iglesia podemos tener la respuesta para que ya sea dentro de nuestra congregación o nosotros mismos podamos ir buscando esas personas dentro de la iglesia que deseen servir, ya sea como familia de acogimiento que pueda recibir a un niño, a una niña o a un adolescente.
No sé si sí iglesia con los diferentes roles, pero entonces creo que te dejo a vos y luego profundizo más en los otros detallitos de la iglesia. Usted dígame. ¿De qué se trata? Quizás si levantan la mano y Ajá, ahí se Sandra dice activan los micrófonos. ajá, en Guatemala sí lo había escuchado. Yo le lancé el concepto de una vez, pero la idea es poder entender por qué y por qué acogimiento y por qué dentro de la iglesia. Bueno, si no les hago la pregunta más directa aquí ahí a Guatemala, Iris. Ah, Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todas y todos. En Guatemala, sí, como mencionaba Sandra, sí habíamos escuchado esto. Yo pertenezco a la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala y es acá por medio de nuestros pastores, el pastor Alex y su esposa Aisha, que ellos empiezan con este tema, a sensibilizar a la iglesia y a ser más intencionales en esa responsabilidad que tenemos. Y pues he participado en algunos congresos de la Alianza Cristiana por el Huérfano acá en Guate y pues hemos estado como sensibles, siempre hay como, me imagino que más adelante vamos a hablar de eso, pero como ciertos temores, pero con mi esposo y mi nene hemos estado así como que sensibles al tema y como que sabemos que tenemos que hacer algo, pero todavía no hemos arrancado, pero en eso estamos. Gracias, cambio. ustedes, ahí veo de Freddy Noriega, dice en México también existe el programa, pero aún no se implementa en todo el país. Sabemos, de hecho, allá por Durango y algunas otras ciudades donde ya ha empezado el programa. Les vamos a contar tal vez para adelantar y ahorita le damos la mano a Leslie y a Sandra, que la idea de esto es hablar no solo del acogimiento como yo familia de acogimiento, sino como iglesia, cómo entender este ministerio y qué puede hacer la iglesia para desarrollarlo y apoyar más bien a familias que quieran hacer acogimiento, pero ahora va a profundizar, pero por eso queríamos escuchar un poquito si tenían idea del concepto, ¿verdad? No sé si le damos la palabra a Leslie, que vi que la levantó primero. Buenas tardes, yo les saludo desde Guatemala. Trabajo en un hogar de abrigo y protección justamente de acogimiento, ¿verdad? Para niños que han sido vulnerados en sus derechos, tanto por su familia como por personas externas. El hogar es meramente cristiano, pero sí considero que en iglesias el tema aún es muy poco hablado, ¿verdad? Es muy poco hablado del acogimiento familiar, de adopciones, de vulneración de derechos, de qué podemos hacer como cristianos para apoyar a esta población que cada vez está creciendo más, ¿verdad? Porque hay muchos niños que están siendo vulnerados y sí nos cuesta mucho el saber cómo actuar, ¿verdad? El saber que hay leyes que amparan también esto y nosotros como cristianos podemos utilizar estas leyes para ayudar a los vulnerables. Entonces es muy interesante el tema que se está tratando acá. Justo lo que ustedes estaban hablando es lo que yo veo en mi trabajo y sería muy bueno poder aplicarlo en las iglesias, ¿verdad? No solo de Guatemala, sino que en otras naciones, para que los vulnerables pues tengan voz dentro de todo lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leslie. Creo que Sandra y podemos seguir con el tema si no hay nadie más que quiera. Hola, buenas tardes. Yo también soy de Guatemala y yo asisto a la iglesia de la Merced en la zona 1. Nosotras con mi mamá sí estuvimos en ese proceso cuando pasó todo lo del volcán y empezaron a haber varias campañas sobre lo del familia temporal. Pero seguimos el proceso. Yo me acuerdo que fuimos y los que lo estaban viendo se llamaba Viva,
nosotros no pudimos seguir con esto porque por temas personales mi papá acababa de fallecer, entonces yo tenía que ser muy sincera con el tema de que en ese momento no estaba emocionalmente bien para poder ser parte de, ¿verdad? Yo soy hija única y siempre me ha interesado todo esto porque mis papás siempre han servido en la iglesia. Nosotros somos de San Agustín a Cazahuastlán, el Progreso Guastatoya, es un departamento de Guatemala. Entonces siempre habíamos estado interesados en eso, pero lastimosamente en esta institución de Viva, cuando ya íbamos por el proceso de que estaban llegando a visitar, visitarnos a nosotros a la casa para ver cómo estaba el ambiente, la seguridad y todo eso, uno de los jóvenes que estaba trabajando ahí en Viva, por irrespetuoso, tomó mi número de celular y empezó a invitarme a salir. Entonces yo sí denuncié eso con esas personas, pero yo también me sentí muy vulnerable porque dije, mi información no está siendo, no está en una institución segura. Entonces, ¿cómo van a estar estos niños también, verdad? Pero definitivamente me sentí muy mal por lo denuncié, sí, tal vez no lo hice de la manera correcta porque yo hablé nada más con las autoridades que estaban dirigiendo este grupo Viva. Entonces no lo hice de la manera correcta tal vez, pero también yo estaba muy inestable por el tema del duelo de mi papá, ¿verdad? Pero definitivamente todo el tiempo me ha llamado la atención esto y como dice Leslie, no sé si podría decir en dónde trabaja, pero no hay tanta información o cursos en los que uno pueda llevar para ser preparado y poder ayudar a estos niños también, ¿verdad? Tanto en las iglesias como cursos afuera ¿verdad? De instituciones. Entonces, sí interesa mucho porque yo sí vi muchas familias, pero también corremos el riesgo de que nuestra información sea vulnerable como me pasó a mí en esa ocasión, ¿verdad? Sí, gracias. Ahí bueno, gracias a usted, Sandra. Y parte de lo que queríamos hablar es justo esto, ¿verdad? No solo qué es el acogimiento, cómo se puede involucrar la iglesia, pero también es importante que estos procesos sean serios. Por eso les hablábamos un poquito al principio de cómo un niño se ve afectado por ser separado de su familia. Y entonces, las personas que quieran involucrarse en un ministerio como este tienen que estar listas. Aquí leo de parte de Chile, de David y Carla, que hablan que sí hay un movimiento que se llama Movimiento de Acogida y que ellos capacitan a las iglesias para ser familias que acogen a niños institucionalizados y bueno, que la iglesia tuvo el privilegio de ser capacitado por ellos. Eso es lo que nosotros queremos también sembrar aquí. Como iglesia podemos hacer muchísimo, pero también es importante que sean los procesos adecuados. Pero ahora Sandra nos cuenta este testimonio, ¿verdad? Que tal vez, pues definitivamente no es lo que se espera de un programa como este, pero si una iglesia tiene el conocimiento necesario, las personas involucradas se capacitan de una manera adecuada, es la forma más segura de que nuestros niños, niñas y adolescentes no sigan sufriendo entonces esa vulneración que sufrieron con sus propias familias. Porque aunque todas las familias quisiéramos ser familias de acogimiento, no todas estamos listas y no todas estamos bien equipadas emocionalmente. Y aquí es donde queremos decirles, bueno, si nosotros como iglesia queremos hacer algo para esta población y no es necesariamente ser familia de acogimiento, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, como decía Su, retomo nada más, obviamente el acogimiento es que una familia que no es nada del niño ni tiene ningún contacto con él necesariamente, o por lo menos aquí en Costa Rica lo hacemos de dos maneras. Hay una que es con familias que sí conocen al niño previamente y esto se llama más recurso comunitario que familia de acogida, porque son familias que ya conocían al niño. O las familias de acogida, que son familias que no conocen al niño, niña o adolescente y que quieren abrir su casa para recibirlo. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque la iglesia en la intervención, ¿verdad? Que ya hay que hacer con un niño que fue separado de su familia, puede hacer muchísimo.
puede servir de muchas maneras y ahí es donde queremos motivarles. Si ustedes quieren ser familia de acogimiento, definitivamente si en su país hay un programa de acogimiento, lo primero que tienen que hacer es capacitarse, ¿verdad? Y entrar a los programas, inscribirse. Sé que en Guatemala lo hace más el gobierno, ¿verdad? Que son ellos los que capacitan a las familias y demás. Cada país funciona diferente. Pero ahora lo que queremos es contarle un poquito. Ok, si tenemos programas de acogimiento, como iglesia, ¿cómo darle la bienvenida? Entonces ahí ya que los escuchamos un poquito, voy a darle de nuevo la palabra a Su. ¿Verdad? Me gusta mucho esto que puso Violeta aquí en New Jersey. Siempre escucho amor al prójimo, pero aún no sé muy bien de qué maneras. Soy muy nueva creyente. Y el amor al prójimo, a mí me encanta, Violeta, porque el amor al prójimo es precisamente eso, es amar de corazón abierto, es abrazar, es escuchar, es ser empático, ¿verdad? Es cuando alguien está en una necesidad, poder ser ese factor de cambio. Entonces creo que no importa si sos nueva, un abrazo siempre es gratis y siempre va a consolar el corazón de alguien que lo necesita. Así que creo que por ahí es donde queremos empezar. Voy a compartir de nuevo pantalla para que Su pueda continuar con lo que la iglesia puede hacer. Y hay un mensajito antes de los niños, niñas y adolescentes de instituciones para que Su ahí lo retome también. Ajá. Ya te la comparto. Igual, ¿verdad? Decirles eso. Me encanta también como lo pone Violeta, de ese prójimo, y el prójimo es cualquiera, pero es el más cercano, es el sinónimo de prójimo, es el hermano, es el que tenemos al lado, el que vemos al frente, el que nos encontramos en el camino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la iglesia y la posibilidad de servir, hablamos del que tenemos cerca, ¿verdad? A veces queremos ir muy lejos y pues son llamados, pero tenemos a los niños, niñas y adolescentes ahí a la puerta de nuestra iglesia muchas veces. Entonces poder responder y poder responder como Jesús lo dice, ¿verdad? Y por eso lo ponemos al lado de el concepto de acogimiento familiar. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, el prójimo, Violeta, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces es realmente pensar de nuevo, volvamos a esa, no volvamos, pero pensemos en ese signo de pregunta de nuestro más cercano niño o niña y pensar en qué haría o qué quisiera yo que hicieran por mi hija, por nuestro hijo Pablo, por María José, mi hermana, por mis sobrinos, ¿verdad? Como bien decía Hazel, si en nuestra iglesia existe ya un ministerio de servicio de acogimiento, pues hay muchas formas de poder hacerlo. Uno es, como ella lo mencionaba, siendo una familia de acogimiento. Aquella familia que pasa por un proceso adecuado de capacitación, de preparación, de formación, para poder recibir en su casa, en su hogar, a un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, que ha sufrido algún tipo de violencia, que ha sido separado de su familia y que mientras las entidades normalmente gubernamentales, sucede en casi todos los países de América Latina, mientras el gobierno y las entidades rectoras en niñez y adolescencia logran resolver su situación legal y de permanencia, entonces le abrimos ese espacio para cuidarlo, para darle lo que necesita. Y hablándolo desde los términos de nuestra iglesia y como creyentes, darle la posibilidad de sanar, de restaurar su vida, de reconfortarlo en un momento de duelo, de separación de su papá y su mamá. Es muy interesante porque cuando trabajamos con estos niños, niñas o adolescentes y vemos que inclusive han tenido tiempo de muchísimo sufrimiento con sus padres o su familia biológica, el deseo siempre va a ser regresar con ellos, o casi siempre. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al castigo, porque el grito, aunque es grito y es horrible, es mi mamá quien me lo da, o el fajazo o el golpe quien me lo da es papá. Entonces, poder transformar esa historia del niño o la niña lleva un proceso. Y para eso, qué mejor que una familia que le pueda modelar al niño y a la niña lo que realmente Dios quiere como familia.
¿verdad? Entonces, vean que es una muy válida alternativa. Basta con preguntar a cada niño, niña o adolescente que vive separado de su familia qué anhela su corazón, dónde quiere estar, qué le llena sus ojos de ilusión. Y sin duda, cada uno de ellos va a decir que sueñan con vivir en una familia. Hazel siempre cuenta como parte de su testimonio la historia de los niños y adolescentes que atendió en un albergue donde ella trabajó, que después de un proceso de mucho trabajo y de poder vincularlos con otras familias, papás y mamás de sus compañeros y sus amiguitos de escuela y colegio, estos niños y niñas dijeron, yo quiero algo como eso. Yo no quiero estar necesariamente en un lugar donde somos 20 o 30 y vamos a ir a comer todos juntos sin un papá o una figura que haga una oración, que me dé un chineo, que me pregunte cómo me fue hoy en el colegio, que me atienda de manera personalizada. Siempre, casi siempre, la respuesta de ese niño, niña o adolescente, del anhelo de su corazón para poder estar seguro va a ser estando con una familia. Entonces vean qué importante, porque nosotros como iglesia podemos, como decimos, meter la mano e interceder de manera concreta para que estos niños puedan tener respuesta. ¿Cómo lo hace la iglesia? Sí, perdón, Hazel, dale. No, perdón, que ahí me gustaría agregar algo rapidísimo y es que aquí en Costa Rica, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 3.200 niños, niñas y adolescentes separados de su familia y tenemos 5.000 iglesias. Es decir, que si cada iglesia levantara la mano y levantara una familia que quisiera recibir y amar, como decía ahora Violeta, a ese prójimo, con las condiciones que Jesús nos pide, ¿verdad? Totalmente entregados y con la pasión y el llamado que Dios pone, todos esos niños, niñas y adolescentes tendrían respuesta de una familia que los cuide en ese proceso de separación. Y por eso es que la iglesia se vuelve tan importante, porque sé que en la mayoría de nuestros países en América Latina son muchas las iglesias, pero es como un temor muy grande de comprometerse con las vidas de estos niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad. Entonces, también para que empecemos a reflexionar al respecto de cómo nuestros países podrían visualizarse creciendo más en estas opciones. Perdón, ya te paso la Filomena. Y algo muy importante que tiene que ver con esto último que menciona Hazel es que el cuidado que requieren estos niños que han sido vulnerados en sus derechos no es solamente de un techo o de una cobija o de alimentación o de escuela o de un doctor que los atienda. Tiene que ver con una atención integral, tiene que ver con una atención que implique el saber qué sucede en la vida del niño, el reconocer en la vida de la niña qué cosas deben ser sanadas, qué traumas deben ser superados, en la vida del bebé qué situaciones está necesitando, qué necesidades se deben resolver para que el vínculo esté adecuadamente. Entonces vean que es muy importante y creemos y sabemos que la iglesia es una excelente, un excelente lugar para encontrar gente que pueda, además de dar esas cosas prácticas y básicas, poder dar una solución que incluya amor, que incluya verdad, espiritualidad, que incluya valores, que incluya fe. ¿Qué puede hacer la iglesia? Y aquí hablamos de ese accionar como cuerpo de Cristo. Quisiera uno pensar que la iglesia no se ha quedado dormida ante la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, pero de alguna manera sabemos que hay muchos ministerios dentro de la iglesia y a veces nos da temor pensar en que asumamos niños o niñas, como decía Hazel, dentro de nuestras familias. Lo primero que podría haber, como lo reiteramos hace un ratito, son ministerios de niñez y adolescencia vulnerable para ubicar en familias. Hace unos días estábamos en una entrevista con unos amigos de Perú y el conductor nos preguntaba, ¿y por qué es que llegan muchas familias
que se quieren hacer de acogimiento y al final salen tan poquitas. Bueno, porque efectivamente no todos podríamos hacer acogimiento. No todos tenemos las capacidades incluso emocionales para recibir a un niño como recibiríamos a Jesús en nuestra casa y decir, este niño necesita esto, esto y esto y esto. Pero entonces yo le decía, y vuelvo a lo de la entrevista, que la idea es que ninguno se nos escape, porque todos en la iglesia podríamos hacer algo. Número uno, poder pensar en aquellas familias que cuando escuchen de niños en riesgo o en vulnerabilidad, sientan que su corazón se remueve y sientan que pueden hacer algo al respecto. Ahí leí, perdón, en los comentarios que tenemos algunas personas que trabajan directamente en acogimiento. Me parece que hay una mamá de acogimiento y también indicó que adoptiva. Estoy segura que ese corazón ahí se movió y supo con convicción fuerte que era algo que podía hacer. Entonces esa es la primera, digamos que respuesta que podría haber dentro de la iglesia una vez que se hable de la necesidad de los niños, niñas y adolescentes en institución. Como Hazel decía, en nuestro país son miles. Si uno o una iglesia acogiera a un niño, ya tendríamos resuelto la necesidad de todos los niños institucionalizados, al menos en nuestro país. Ahora imagínense en el país de ustedes. Otro aspecto y elemento que podríamos pensar que es necesario dentro de la iglesia, además de esa familia de acogimiento que abre literalmente su puerta y que recibe al niño cuyas necesidades son múltiples, son los voluntarios. Voluntarios que además apoyen y apoyen en todo el proceso. ¿Cómo funcionaba o cómo ha funcionado en nuestro país cuando hablamos de Casa Viva y el acogimiento? Bueno, normalmente nuestro programa ya está muy consolidado, cuenta con el apoyo y el aval del gobierno y entonces tenemos la posibilidad de reclutar a diferentes iglesias donde los pastores, las juntas directivas, dicen queremos hacer esto, queremos ayudar a los niños y niñas en riesgo. Entonces empiezan a promover el movimiento o el programa de acogimiento dentro de sus congregaciones. Lo primero es decir, queremos que hayan familias, pero esas familias van a necesitar una serie de redes de apoyo para poder llevar adelante y para poder cumplir con las necesidades de los niños. Voluntarios, voluntarios para qué? Bueno, para que recluten en las iglesias y que puedan definir un plan. Normalmente lo que ha sucedido en nuestro país es que esas iglesias que tienen un compromiso con Casa Viva definen a lo largo del año cuántos domingos o cuántos fines de semana van a hacer el llamado para familias y para personas que quieran trabajar en acogimiento. Y esos fines de semana que han hecho ese llamado a poder participar en el programa de acogimiento, van a solicitar que hayan familias, pero que también hayan personas voluntarias que puedan, por ejemplo, llevar a una cita del hospital a un niño o a una niña, que puedan buscar donaciones, que puedan, vean que ahí están todos, ¿verdad? Pero vamos como por etapas. Entonces, en esa promoción se buscan todos los recursos necesarios porque una familia, una vez que ha sido capacitada, y eso es muy importante, va a requerir de otros que le ayuden. Por ejemplo, hemos tenido casos donde un niño o una niña llega sin ninguna pertenencia y en nuestro país no sucede y me imagino que a ustedes también, que el niñito o la niñita llegan como en la, ¿verdad? La serie del Chavo, que venía casi con el palito y la bolsita y sus pertenencias, bueno, que vienen con una bolsita pequeña, con una o dos mudaditas y que, ¿verdad? O trajes o ropa, y se ven sumamente limitados al llegar a una familia de acogimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, que de la iglesia hayan personas que le busquen a Pedrito 2 pantalones, 3 camisas, zapatos, pasta de dientes, cosas de uso personal. No es solamente que lleguen y ya se ubiquen en la familia, sino que tengan un espacio, que tengan una cama, que tengan todo lo necesario para desarrollarse. El apoyo a las familias es sumamente importante y ahí alguien puso también
que no tenía ningún servicio en la iglesia, ¿verdad? Al ser iglesia, como dijo Hazel, con I mayúscula, ya tenemos una gran responsabilidad y es orar unos por otros. Y en esta parte hay un servicio que es fundamental, que tiene que ver no solamente con las familias que dan un sí a recibir a ese niño, niña, adolescente en sus casas, sino es también orar por esos niños o niñas que necesitan ser restaurados durante el tiempo que estén ubicados en la familia. Y así les puedo mencionar cualquier cantidad de servicios, transportar a la escuela. Quizá yo no puedo recibir a un niño en mi casa, pero puedo donar tanto dinero al mes para que lo puedan llevar a la cita de las alergias. O puedo pensar en que a fin de año yo puedo decirle a la familia de acogimiento, vénganse un día con el niño y con sus hijos y yo les voy a hacer una comida especial para que ustedes no tengan que hacerlo y puedan descansar, ¿verdad? Hay múltiples acciones que podemos hacer y ese es mover ese cuerpo de Cristo. Creo que sí, ¿verdad? Promocionamos, reclutamos, apoyamos a las familias y buscamos donaciones. Y todo lo que se les pueda ocurrir que tenga que ver con ese momento de ubicación y de permanencia del niño en un hogar. Quería contarles aquí un pequeño testimonio rapidísimo. Yo fui coordinadora primero, antes de involucrarme en Casa Viva ya como staff y demás, empecé en mi iglesia como coordinadora del ministerio. Obviamente la iglesia había aceptado, si se puede decir de alguna forma, el reto de promocionar el ministerio de acogimiento familiar. Y inicialmente lo que se propone es que haya como un coordinador, porque los pastores no siempre tienen tiempo, ¿verdad?, de llevar a cabo como todo este movimiento de voluntariado y demás. Entonces se proponía que hubiera un coordinador voluntario, que en ese caso fui yo, y un equipo de trabajo donde pudiéramos planear y hacer cosas juntos para este ministerio. Entonces era lindísimo, les voy a contar, nosotros, por ejemplo, visitábamos, nos dividíamos las familias, si se puede decir de alguna forma, ya una vez reclutadas, y estas familias que se habían convertido en acogimiento, nos las dividíamos y, por ejemplo, irse a tomar café con esa familia de acogimiento, escucharla, qué necesita, cómo se siente, qué le ha hecho falta, si ocupa oración, si ocupa algo para el niño o la niña o el adolescente en la parte material. Muchas veces esto que decía Su, ¿verdad? Los transportábamos a ella y al chico o la chica a alguna cita médica o alguna situación. A veces me acuerdo una señora que tenía un trabajo un poco complicado y tenía que hacer queques, por ejemplo, todo un viernes. Entonces yo le decía, bueno, de ahí nosotros como iglesia vamos a apoyarla, íbamos y le cuidábamos al chico en la casa mientras ella hacía los queques para yo, ¿verdad?, estar ahí con él, era un chiquitillo como de 4 años, mientras ella podía cocinar los queques que el chico no, porque ya no tenía quien le ayudara. Entonces eran como parte de un acompañamiento muy personalizado, donde se hace un ministerio muy cerquita, los chicos uno los conoce también y entonces se hacen parte del ministerio. Y también implementamos en la iglesia lo que nosotros llamábamos el fin de semana de los hijos del corazón, que en otros países le llaman el domingo del huérfano, creo. Pero nosotros no queríamos llamarle el domingo al huérfano porque nosotros sentimos que en el momento en que ellos entran en la iglesia ya hay un padre que los acompaña, que ese es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces no quisimos ponerle el mismo nombre, pero le pusimos el fin de semana a Hijos del Corazón. Entonces hacíamos una feria para toda la iglesia, para que los chicos de toda la iglesia, o sea, la pastoral y todos participaran, pero ese fin de semana específicamente hablábamos sobre la necesidad de los niños en vulnerabilidad. Cómo era el impacto de estar separados de su familia, qué era la necesidad que tenían de otras familias que abrieron sus puertas. Hablábamos también de la necesidad de voluntarios, hablábamos ¿verdad?, para poder apoyar a estas familias, hablábamos también de las necesidades materiales, hablábamos de las necesidades espirituales, hacer un grupo de oración para que estuviera permanentemente intercediendo por las familias, por los chicos que iban a entrar. Si algún niño o niña adolescente estaba viendo una situación difícil, orar por ese niño o niña adolescente o por la familia, no necesariamente en la casa, desde la iglesia. Y entonces ese fin de semana era lindísimo porque participaba toda la congregación y entonces permeábamos a todos los corazones. Algunos se involucraban, otros no, pero todos sabían que en la iglesia había un ministerio de niñez y adolescencia en vulnerabilidad y que todos podían algún día ser parte.
Entonces habían empresarios que llegaban y nos decían, vean, me traigo zapatos y a veces cuando los zapatos llegan al país tienen no sé qué, yo les puedo donar todos los pares que quedan, qué sé yo, con una manchita o que un hilo se reventó, lo que sea. Y entonces todo eso se convertía parte de la ayuda al ministerio. Entonces esa red de voluntarios dentro de la iglesia para apoyar a un ministerio como este es indispensable, porque una familia no puede salir adelante sola con un niño o niña adolescente en acogimiento si no tiene esa red de voluntariado desde la iglesia que le apoye. Y los pastores a veces no se comprometen porque dicen, ya yo con todo lo que tengo que hacer, no puedo además estar yo pendiente de un ministerio de niñez y adolescencia, pero si tiene una red de voluntarios con un líder, lo va a lograr, ¿verdad? Entonces eso es lo que queríamos como que transmitirles y queríamos pasarles un videito que yo lo tengo acá, pero yo creo que es mejor que Paola lo comparta porque a veces estos PowerPoints, nos gustaría mucho que vean este video porque es lo que nosotros sentimos que la iglesia es. Nosotros sentimos que, como lo decíamos al principio, ¿verdad? No es el edificio, la iglesia, sino nosotros. Entonces, para nosotros este video es ser iglesia. Entonces, Paola, si nos puedes compartir el video sin invito. Ahorita lo comparto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué les queríamos poner este video? Porque para alcanzar estas familias vulnerables, para alcanzar a estos niños en necesidad, para alcanzar a esas personas que en este momento no tienen a Dios en su corazón, que son los que más lo necesitan, porque normalmente, pues sí, a las iglesias llegamos muchos que estamos buscando el amor de Cristo, pero afuera de la iglesia hay muchísimos más que necesitan que seamos luz para ellos. Entonces, nosotros como Casa Viva Soluciones, aquí voy a hacer una pequeña anuncio para los que les interese. Esa semillita nosotros queremos que se extienda por toda América Latina. Esa semilla de querer ver a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su familia de una manera mejor o que quieren hacer prevención o reunificación. Entonces, Casa Viva Soluciones nace para poder a la gente que quiera y que le interese, podamos capacitarles de alguna otra manera, como hacemos con Somos y con ACH, que hacemos tallercitos, algunas charlas, para poder llevar ese mensaje de amor, pero sobre todo para sensibilizar corazones, para
para que otros países quieran apuntarse a hacer esto con nosotros, porque como decíamos Paola y yo, solas no podemos. Cada país independientemente no puede, pero como región si nos unimos podríamos alcanzar mucho más. Entonces, nosotros lo que queríamos ahora hacer en los pequeños breakout rooms, donde van a estar combinados los países, porque nos gustaría de parte de ustedes 3 cosas, que tal vez pudiera contestar 3 preguntas. La primera es, ¿qué necesita nuestro país para ver la necesidad de estos niños, niñas y adolescentes? ¿Qué necesita nuestro país para poder visualizarlos y ponerlos al frente? Dejar de ponerlos allá donde, sí, allá están en el verde. Quiero hacer algo. ¿Qué necesita? Lo segundo es, ¿qué podría hacer la iglesia concretamente? Nosotros les dimos algunas ideas, pero ¿qué creen ustedes? ¿Por dónde debería empezar la iglesia para tomar acción concreta con respecto a esta niñez? Y la tercera es, ¿qué está faltando en mi país para que esto sea una realidad? Si es que ustedes conocen esa realidad, si no la conocen no hay problema, pero si conocen esa realidad, ¿por qué es que hoy la iglesia no está involucrada con los más vulnerables de una forma efectiva o real, verdad? Entonces, como esas 3 preguntas, no sé si quedó claro, si alguien tiene una duda, porque la idea es que se vayan a esos breakout rooms y nos puedan después, vamos a hacer los 10 minutitos para que la última media hora sea ustedes como grupos que no se escojan a un representante de cada grupito. Bueno, tenemos 22 personas. No sé, Paola. Hice 5 grupos de 4, ¿viste? Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, nosotras no nos contamos, ¿o sí? Ustedes van a uno solo ustedes, no hay problema. Ok. Entonces, cuando volvamos, que escojan quién va a compartir lo que hablaron en el grupo y vamos a ir esa media hora si son 4 grupos, ¿me dijiste? ¿O 5? ¿5 a 4 o 4 a 5? 5 grupos. ¿Sí? Entonces, 5 grupos. Si es media hora, entonces tendríamos casi que 5 minutos para cada grupito. Si es menos, pues no importa, pero digamos máximo 5 minutos por grupo para darle espacio a los demás y que todos puedan compartir. Entonces nos estaríamos yendo a los breakout rooms y creo que Su puso las preguntitas ahí, ¿verdad? En el chat. Ahí están y se las volvemos a poner ahorita en el chat. Ok. Hola, de vuelta. Hola. Bueno, no sé, Paula, si la dinámica la haces vos o nosotros. La idea, no sé, que ahí nos pongan en el chat del grupo 1 quién está asignado, 2 y así. Entonces les podemos ir dando, ¿verdad? La palabra. No Sí, sé, Paula, dale, sí, ustedes la pueden dirigir. Si quieren, yo solo les digo quiénes son los que están en los grupos. Bueno, ellos saben, del grupo 1, donde estaba David, Carla, Iri, Reyes, Mauricio, que nos digan quién. ¿Quién fue elegido o elegida? Bueno, creo que Mauricio, no concluimos el ejercicio, sentimos rápido el tiempo, pero creo que Mauricio estaba exponiendo una de las de una forma muy buena, entonces si él está de acuerdo podría tomar la palabra. Está bien. Sí, nos faltó un poquito más de tiempo, pero bueno. Es que nos presentamos y duramos como 5 minutos presentándonos, entonces de ahí se nos fue el tiempo. Básicamente lo que estábamos hablando ahorita es que la iglesia no se involucra no porque no quiere, sino porque falta información y esa información hay que exponerla. Hay que decirle a la gente la situación de vulnerabilidad en el país, en la comunidad, ¿verdad? También exponer en qué podrían servir, ¿verdad? Porque de repente hay gente que dice, uy, no, yo familia acogimiento nunca, ¿verdad? Adopción menos, ¿verdad? Pero uno podría presentar otras opciones, ¿verdad? Incluso gente que pueda orar por una familia, ¿verdad? Una familia que pasa por un proceso de adopción o de acogimiento ocupa tanto apoyo y no solamente, digamos, como
bueno, incluso hasta monetario, ¿verdad? Pero también apoyo de escuchar, de que la gente entienda la situación por la que están, ¿verdad? Este, y que la iglesia entienda, digamos, lo que la familia está haciendo es sumamente importante para que sea exitoso la acogida, ¿verdad? Y también hay un proverbio árabe o chino, no me acuerdo, que decía que eh, para, como para adoptar un niño se necesita toda una aldea, ¿verdad? Y creo que eso es necesario, incluso hasta en la misma iglesia, se necesita casi que toda una iglesia para adoptar un niño, ¿verdad? Y creo que eso hay que ponerlo mucho en práctica, digamos. Adelante, Muchas Iris. gracias. Gracias. Eh, Tal vez también un poco en la primera pregunta que nos decían, ¿qué necesita nuestro país para visibilizar a la niñez y a la adolescencia vulnerable? No nos dio chance de compartirlo en grupo, pero contarles que aquí en Guatemala hay muchas leyes, o sea, el sistema jurídico de Guatemala es robusto. Sin embargo, creo que lo que hace falta es la comunicación, o sea, dar a conocer, socializar a nivel general, o sea, a nivel de población, lo que ya existe como país de protección a la niñez y adolescencia. Y los mecanismos que existen como país, porque por ejemplo acá está el Consejo Nacional de Adopciones, está la Secretaría de Bienestar Social y todos esos son mecanismos e instituciones que ya trabajan para la protección de esta población. Y nosotros como iglesia, un poquito ya de la mano con lo que hablaba Mauricio, es el desconocimiento, que creemos que la iglesia no tiene nada que ver con las leyes y con la responsabilidad social que tenemos como ciudadanos de conocer el marco jurídico de nuestro país y de nuestros derechos. Y muchas veces, y aquí tal vez me voy a meter, como diría mi pastora Aisha, en el callejón de las trompadas, porque muchas veces creo que la iglesia ha venido con una tendencia de un evangelio como de prosperidad, de que el que está bien es el que está bien con el Señor, o sea, el que está próspero. Y no nos enseñan mucho sobre el sufrimiento y sobre la vulnerabilidad. Y es hasta que viene el dolor a nuestras vidas que empezamos como a ser más empáticos y a empezar como a ver, bueno, una persona me hizo bien a mí en medio de mi dolor y mi sufrimiento. ¿Yo qué puedo hacer? Yo ya no puedo ser igual. El Señor transformó mi dolor en acciones del Evangelio. Cuando uno lee a Jesús en los Evangelios, Él es sacrificio y cederse a uno mismo todos los días, todo el tiempo. Y creo que eso ha faltado mucho en las iglesias, que se predique realmente lo que es el Evangelio. Solamente. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí en nuestro país decimos que le hemos delegado eso solo al gobierno. O sea, se nos olvidó que nosotros somos parte de la respuesta, ¿verdad? Y a veces como que no nos involucramos pensando que todo le toca bueno, en el caso de ustedes el SBS o el otro, ¿verdad? Pero no, nos toca a nosotros como iglesia. No sé si alguien más del grupo 1 quería compartir algo, sino para pasar al grupo 2. El grupo 2, vamos a pasar al grupo 3, porque creo que el grupo 2 eran los que justamente tuvimos que separar. El grupo 3 está Keren, María Elena, María Fernanda o Sandra. ¿Quién va a ser la elegida? Ahí sí que son elegidas, creo yo que solo son mujeres. Pero voy a hablar. Sí. Buenas noches, yo soy de Chile. Y conversamos, no alcanzamos tampoco a exponer todas, porque nos saludamos, nos presentamos, y faltó Keren, que es de Costa Rica. Pero me tocó conversar lo que habló María Fernanda y también Sandra. Analizábamos también la situación de la vulneración que existe, a pesar de las leyes que hay, existe tanto en Guatemala
acá en Chile también, existe todo lo que tiene que ver con la ley de la protección de la infancia, existen organizaciones como CENAME, que actualmente está muy poco valorado y con mucho cuestionamiento por su forma o procedimientos en cuanto al cuidado con los niños. Además existe una Junta Nacional de la Infancia que tiene que ver con los beneficios sociales para los niños escolarizados. Existen leyes que protegen al niño desde en cuanto a la educación y la formación. Pero a pesar de toda esa burocracia y todos esos organismos estatales, no cubren y no dan el estándar de acuerdo a la realidad que se está viviendo. Escuchaba la realidad de Guatemala, que es muy similar. Acá existen normas, existen leyes, pero no están apuntando y no están llegando a la calidad y de forma acertada, oportuna a estos niños. Creo que estamos haciendo parche, estamos cubriendo, el Estado está de alguna manera tratando de atender ya el daño provocado en el niño, pero no hace acciones preventivas como corresponde. Frente a eso, volvemos a tener ese círculo vicioso de familias debido a consumo de droga, problemáticas sociales mayores o más profundas, que llevan a la vulneración de nuestros niños, de la infancia y también de nuestros adolescentes. Y con esto de la pandemia, graves problemas sociales, graves problemas de violencia en los hogares durante este periodo de confinamiento. Altos niveles de alcohol, de consumo. Yo trabajo con niños, soy profesora, y trabajo en escuelas vulnerables, entonces veo en situ esa situación. Y es una realidad que ocurre, y conversábamos con Sandra y lo confirmamos también con María Fernanda, que eso a nivel latinoamericano es una realidad de los países tercermundistas. Que no se va a lo mejor a subsanar de un día para otro, ni en una década, puede que pase una generación o 2 generaciones para realmente tener cubierto eso. ¿Qué hace la Iglesia? Creo que la Iglesia intenta hacer algo, intenta hacer esbozos ya sea a través de escuelas, centros de formación, centros sociales de apoyo, pero son como, son débiles, no son muy potentes, porque abarca al niño y no abarca a lo que debiese ser, que es la familia. Si se trabajase bien directamente con la familia vulnerada, con esa familia donde existe violencia, donde existe consumo, donde existe adicciones, falta de hábitos de educación, creo que podríamos subsanar, porque cuidar en todos estos lugares, en todos estos países existen, en nuestros países latinoamericanos, centros de atención de niños dañados, pero ese niño vuelve nuevamente, si se reinserta, va a volver a ese mismo lugar. Vuelve a ese mismo lugar. Entonces vuelve nuevamente a caer en esa misma vulneración. Y no lo sacamos de ese círculo vicioso y que tenemos que crear un círculo virtuoso. El gran desafío de la Iglesia, que es realmente un desafío que nos invita Cristo en la Gran Comisión, es llegar a la familia. Es llegar a la familia, y de alguna manera tenemos que llegar. Yo creo que de alguna manera, sí, existe un desconocimiento de las normativas en muchas iglesias, porque hacemos acciones sociales como, sí, como buenos samaritanos, pero tenemos que ir mucho más allá, involucrarnos un poco más y dar un paso. Así que, y ese desafío lo tienen que hacer los líderes de la iglesia, y si no lo hacen, tenemos que empezar nosotros. Así que yo agradezco este espacio, y agradezco a Ashley que me invitó. Así que eso creo que puede representar de alguna manera lo que conversamos en este ratito. Muchísimas gracias. Me llama mucho la atención porque yo creo que en todos los países pasa, pero en Costa Rica las maestras o las profesoras de diferentes centros educativos
son las que más descubren la situación de violencia intrafamiliar y son las que más denuncias hacen porque, ¿verdad? Tienen contacto muy cercano con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bendiciones en su trabajo y que Dios le dé mucha sabiduría porque ustedes son definitivamente, ¿verdad? Un puente muy importante entre ese niño, niña o adolescente en necesidad y el poder atender una situación de violencia. Muchas gracias. No sé si el grupo 3 era alguien más o pasamos de una vez al 4. 4. Ashley le mandó corazoncitos a doña María Elena también en el chat. Nada más antes de que pase el último grupo, es muy importante también esto que mencionaba doña María Elena, el trabajo con familia de origen. Afortunadamente nosotros hemos podido iniciar con ese trabajo con las familias de origen aquí en Costa Rica. Y tiene que ver con esa capacidad de las familias de acogimiento, primero de entender que modelan y que llevan la transformación del niño más allá. Y aun cuando no hay contacto entre la familia biológica con la familia de acogimiento, la familia biológica, mamá o papá o abuelitas o tíos se dan cuenta que hay algo diferente en los niños y en las niñas y quieren eso. Y cuando ven que hay algo diferente en sus propios niños y que ya no es el niño mal portado, sino que es un niño que expresa amor y que se ve transformado, quieren hacerlo diferente. Entonces vean que hasta ahí podemos llegar también, no es solamente esa sanidad, ese apoyo, ese acompañamiento, incluso profesional hacia los niños, niñas y adolescentes, sino es poder transformar esa raíz, ¿verdad? Definitivamente, como lo es la familia. Entonces, la iglesia está directamente relacionada también con eso, ¿verdad? El poder orar por esas familias para que Dios actúe de manera milagrosa y lo hemos podido ver. El grupo 4, entonces, era. ¿Ya tenían a alguien designado? Clarisa o Claudia. Claudia. Sí, estábamos solitas las dos. No sé si me alcanzan a escuchar. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Se escucha. Ok. Hola, hermanas, buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. La verdad, nosotros con Clarisa pertenecíamos en Santiago de Chile a la misma iglesia hasta hace unos meses atrás y por circunstancias que el Señor conoce nos hemos separado físicamente en el país. Y más que nada ahora estuvimos conversando de nuestra experiencia con respecto al acogimiento porque nosotros firmamos nuestros primeros documentos hace unos meses atrás y mi hermana en estos días sus papeles para acogimiento también. Pero un poco pensando en lo que hablaba nuestra hermana anterior de cómo funciona en nuestro país. Hace un tiempo atrás se ha levantado mucho el tiempo del rechazo al Sename acá en Chile, que es donde llegan los niños vulnerados. Y vemos en realidad como iglesia que hacemos muy poco por ellos, que en realidad solo somos parte de ese grupo de gente que dice pobres niños, no tienen o el Estado no se hace cargo de ellos, pero nosotros como cuerpo de Cristo no tenemos un rol fundamental ahí, siendo que hoy podemos y tenemos las herramientas de poder entregar amor principalmente, que es un poco lo que yo compartía con ella, conversábamos mi esposo y yo participamos hace un tiempo atrás en un programa de oración, solo oración por los niños, y el Señor tocó nuestro corazón en ese momento para poder acoger a un niño en nuestro hogar. Lo conversamos como familia y no pasó más de 2 semanas cuando ya habíamos firmado nuestro primer papel. Y la verdad es que es como que estuviésemos en este minuto en un proceso de embarazo, esperando el momento en el nosotros como matrimonio tenemos 2 hijos. Mi hermana Clarisa, por su parte, tiene 3 hijas. Y hemos visto solo el llamado del Señor a servir
en amor a los que lo necesitan. Y eso también, como rescato de una hermana, nosotros somos llamados a ser como Cristo. Y parte de ser como Cristo es preocuparnos por esos pequeñitos. Y es importantísima la labor que nosotros podemos llevar y esparramar esto. Me imagino yo lo que puede pasar en mi iglesia y me emociona en el alma, lo que puede pasar en la iglesia de mi hermana Clarisa en el sur de Chile, que podemos llevar a más familias a que puedan amar a un niño por el tiempo que sea, entregarle amor y prepararlo para las siguientes familias si es que no recibe adopción pronta. Pero el solamente hecho de poder entregar en su edad temprana o adulta cariño y a través de ese cariño el mensaje del Evangelio y que podemos seguir orando día a día o nuestras iglesias ser parte de este acogimiento, por ejemplo, en mi caso único, y que nuestra iglesia de respaldo, como decía también el hermano, pueda orar, pueda, no sé, llevar un chupete, lo que sea como apoyo y amor a ese pequeño que no tiene nada y que en Chile el Sename es terrible en el cuidado. Sabemos que hay niños maltratados dentro del Sename. Entonces, el hacer, como decía mi hermana, si hay 5.000 iglesias y 3.000 casos, solo con un caso acogido ya tendríamos 100% cubierta la necesidad de los niños y reflejando nada más que a Cristo en nuestra vida para ellos. Y creo que esa es como a lo que a nosotros como familia nos caló más profundo, el reflejar al Señor en este proceso de acogimiento con uno, con dos, con tres, con los que el Señor disponga que puedan pasar por nuestra casa. Eso, mis hermanas, el Señor las bendiga. Ay, amén. Qué belleza. Que Dios los bendiga a ustedes en esta labor tan hermosa de responder al llamado, porque efectivamente la familia de acogimiento responde a un llamado de corazón y que Dios les guíe, les dé las fuerzas y Dios quiera que los acompañe de la manera correcta también para que puedan llevar a cabo esta misión tan hermosa en la que se han apuntado las dos. Muchas bendiciones a ambas en esta nueva aventura. No sé si querían sumar algo más o nos faltaba un grupo. Paola, me perdí. Yo soy la hermana Clarisa. Clarisa, ay, hola. Yo soy la hermana Clarisa. Bueno, yo me encuentro en Chile, estoy en el sur, específicamente en la región de la Araucanía, ciudad de Villarrica. Y bueno, todo eso comenzó con mi hija. Yo tengo una hija de 15 años. Y mi hija de 15 años, a la edad de los 7, 8 años, siempre me manifestó que quería adoptarme cuando ella fuera grande. Y como veía que era muy pequeña, fue muy insistente con nosotros, sus papás, que adoptaran. Pero nosotros no podíamos y aparte que yo tenía 2 bebés. Entonces conocí una familia en el 2018 que sacaron a un niño del cenar. Era un pastor con su esposa y fue el primer caso directo que yo conocí. Y quedé muy... no, era imposible quedar como ajena. Y bueno, Connie ahora en la actualidad tiene 15 años, que es mi hija mayor, y ella me decía hasta hace poco que adoptáramos un niño o que fuéramos a Sename, y yo no sabía de la fundación ACOS, no sabía mayor información, pero sí sufríamos mucho cuando veíamos la televisión y sabíamos que los niños de Sename estaban sufriendo. Tengo una amiga que trabaja en el sistema social en el Sename y me contaba un testimonio hace muy poquito que un niño tiene 18 años, que le quedaba pronto a cumplir 18 años. Y el niño fue a hablar con ella, porque es el asistente, y con mucha pena él le dijo, todavía espero que alguien me adopte. Y le quedan las 2 semanas para salir. Entonces mi amiga me llama Cristiana, llorando, porque me dice son cosas que salen como del parámetro de asistente, de ser humano. Entonces, esa fue como la primera cosa que a mí me pasó, que yo quedé así como mal, como un nudo. Y luego, yo un día haciendo un devocional personal, el Señor tocó mi corazón con un versículo que lo quisiera compartir, que
está en Proverbios 11:30, que dice, el fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana alma es sabio. Y yo dije, lo que necesita el mundo entero es al Señor, el Evangelio, nada más. Y yo recuerdo que a muy temprana edad, a mí una tía me predicó el Evangelio muy pequeña, cuando yo tenía como 7 o 8 años, y nunca más se me olvidó. No sabía mayores cosas, pero eso fue lo que siempre puso ella en mí, en mi corazón, como esa semilla, que yo sabía que existía Dios y tenía un temor. Y luego, cuando vino su palabra, vino otro versículo, que es el Salmo 100, y dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Y me acordaba de los niños. Y yo decía, increíble, porque la fidelidad del Señor va a ir así de generación en generación, porque el Señor es fiel y es una promesa que Él hace. Entonces, ayer la hermana que había compartido la reunión por día Zoom, me conecté y rápidamente cuando empieza a hablar el hermano, yo empiezo a llorar, como que el Señor tocó mi corazón. Mi hija mayor como que gritaba, porque mamá me rogaba, por favor, hagámoslo. Y las más chicas, sí, mamá, por favor. Y así que estoy en mi plan, ya mandé la solicitud y me respondieron hace como 2 horas más o menos. Ya durante la semana me dijeron que me iban a comunicar y orando en el Señor y la voluntad del Señor que Él haga lo que es mejor para nosotros como familia. No es fácil, no queremos contarle a nadie, me refiero familiar, porque lamentablemente mi familia no es cristiana, entonces van a decir, pero ¿cómo tienen tu hija pequeña? Y no espero, y preferimos dar la sorpresa a Luz. Sabemos que es una condición tanto para mí como mi marido, porque mi marido me apoyó al tiro, al 100, y así que confío en el Señor. Eso puedo contar, compartir con ustedes. Muchas gracias por ese testimonio tan lindo. Yo creo que nos llena de esperanza siempre a todos los que trabajamos en esto, que Dios sume voluntarios, sume corazones, sume familias, sume iglesias, sume países, ¿verdad? Y bueno, aquí que hay tantos, bueno, que estamos tantos países representados, sería lindo, ¿verdad? También empezar una oración por nuestra región, por toda América Latina, porque lo necesitamos. Necesitamos que Dios empiece a calar así en el corazón de cada una de las personas y llevar su luz y llevar esa convicción de que hay necesidad de una familia. Este testimonio que contaba Clarisa de ese niño casi adolescente, casi adulto, que a sus casi 18 años anhelaba una familia. Eso es lo que vemos en los albergues, niños de 15, 16. Yo digo niños porque al final son niños, ¿verdad? En su corazón, en su alma, en su necesidad. Y, ay, se me abrió una pantalla ahí compartida. Pero Fui yo. sí, para Es nuestro terminar, pasaje, sí, pero es que quería ponerlo ahí, perdón. yo fui directora de un albergue por muchos años de adolescentes y todos los niños, bueno, o sea, la pregunta siempre era, ¿y para cuándo mi familia? y de 17, de 14, de 15, la respuesta nunca fue fácil porque no siempre habían, pero definitivamente el anhelo del corazón de ellos, de todos, era tener una familia. Gracias por responder ese llamado a los que están respondiendo, no solo como familia, como iglesia, como servidores, como pastores, como voluntarios. O sea, esto es, ¿verdad? Lo que vimos en ese video es empezar a multiplicar esa luz fuera de nuestras iglesias, fuera de nuestra zona de confort, porque como decía, fácil no es, involucra mucho el sacrificio familiar y todo, pero yo tengo aquí arriba en mi escritorio una foto de todos los chicos esos del albergue y bueno, unos mujerones y unos muchachones. Teníamos uno que medía casi 1,90 m y él en su inocencia decía,
Yo quiero una familia, ¿verdad? Y aquel hombre enorme quiere una familia, quiere una familia. Y bueno, fue un trabajo y por eso estamos hoy aquí. Bueno, Casa Viva promueve definitivamente la vida en familia, pero los que hemos tenido la experiencia, que por ahí oí que también alguien trabaja en un centro residencial, de estar cerca de estos chicos institucionalizados con más fuerza en nuestro corazón, tenemos la convicción de que el mejor lugar es una familia. Sea su propia familia, como decía María Elena, restaurar, trabajar, prevenir, ¿verdad? O sea, una familia de acogida para los que ya tuvieron que ser separados, o sea, volver con su familia biológica, Dios quisiera restaurada también después de un periodo de separación, o una familia adoptiva que ame para siempre a ese niño, niña, adolescente, pero es que no importa la edad, no importa si es un bebé de días o un muchachote o una muchachota de 14, 15, 17 años, anhelan que nosotros seamos respuesta para ellos a través de una familia que los ame, así que de verdad qué bendición verlos aquí, haberlos conocido. No sé si faltaba alguien, Paola, porque entendí que eran 5 grupos, pero nos brincamos uno, pues ya me perdí.